El patriarcado sigue aferrándose a la política internacional para controlar los resortes del poder mundial. No quiere nuevos modelos, aunque el empuje de nuestra sociedad está ejerciendo sin duda cambios en este campo desde hace ya mucho tiempo. Y la clave para buscar otros caminos, sin duda mejores, va a ser la inclusión de la mujer en los círculos donde se toman las grandes decisiones políticas. La mujer está ganando poder en las relaciones internacionales desde hace ya bastantes décadas, aunque es un progreso lento y plagado de dificultades, a pesar de que su inclusión en este campo está demostrando cada día mayor eficacia para gestionar gobiernos y solucionar conflictos. El análisis internacional. Canarias Radio. Javier Granados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro análisis internacional aquí en la Radio Autonómica de Canarias. Hoy vamos a tener un programa un tanto diferente que se va a centrar en examinar el rol que ha jugado, el que desempeña hoy y también el que está marcado, yo diría, a ser en el futuro la mujer en el mundo de las relaciones internacionales. Una tarea sin duda ingente, pero fundamental para lograr un mundo de gobiernos mucho más eficaces y sobre todo e importante, mucho más justos. De todo ello vamos a hablar hoy con nuestras dos invitadas que ya nos están esperando. Con la realización técnica de Rubén Rodríguez, comienza una semana más aquí en la Radio Autonómica de Canarias, el análisis internacional. El mundo desde Canarias. Con nuestra primera invitada quiero centrarme en el papel que la mujer ha desempeñado, pero sobre todo el que podrá realizar en el futuro en el marco de la resolución de conflicto. María Villellas, investigadora de la Escuela de Cultura de Paz en la Universidad de Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el 31 de octubre de hace ya 21 años, Naciones Unidas aprobó la resolución 1325. Realmente es una llamada a todos los países para permitir una mayor representación de las mujeres, pues prácticamente en todos los niveles, pero eso sí, de manera especial en procesos de resolución de conflictos y en procesos de paz. Ese momento, por lo que he podido leer, María, fue muy importante. ¿Qué supuso en su momento, sobre todo para la mujer en todo este campo? Bueno, la resolución 1325 realmente representó un hito porque, bueno, fue el resultado de un proceso muy largo de incidencia de la sociedad civil que llevaba muchísimos años reivindicando, ¿no?, el papel que las mujeres jugaban en la construcción de la paz en muchísimos conflictos en todo el mundo y también el reconocimiento a los efectos específicos de género que tienen los conflictos armados. Por primera vez en el año 2000 el Consejo de Seguridad se pronunció sobre este tema y reconoció que efectivamente las mujeres debían jugar un papel fundamental en todos los niveles de la construcción de la paz y reconoció también que los conflictos armados tenían impactos específicos de género, es decir, atendía a estas reivindicaciones que las organizaciones de mujeres llevaban muchísimos años planteando. Así que realmente fue un espaldarazo a estas reivindicaciones que el órgano de Naciones Unidas encargado por velar por la paz y la seguridad a nivel internacional, ¿no?, aunque con todas las críticas que se le puedan hacer, en definitiva es el organismo responsable de estos asuntos, se pronunciara por primera vez sobre los derechos de las mujeres en materia de conflictos y construcción de paz. ¿Y qué perspectiva es la que puede aportar la mujer en las negociaciones de proceso de paz que realmente la distinguen? Bueno, en primer lugar hay que decir que las mujeres tienen derecho a estar en los procesos de paz, pues porque constituimos la mitad de la población y por lo tanto es un derecho, ¿no? El derecho a la participación política reconocido también por muchos tratados de Naciones Unidas, ¿no? No necesariamente porque se vaya a aportar algo diferente, sino porque es el derecho humano a la participación política. Pero es cierto que las organizaciones de mujeres o las mujeres cuando tienen la posibilidad de participar en negociaciones de paz, aportan una visión sobre cómo la violencia ha afectado de manera específica a las mujeres y a las niñas y también incorporan toda esta mirada de reconocimiento a los derechos de las mujeres que tan importantes son para la transformación pacífica de los conflictos. Así que diría que hay esta doble mirada, el derecho a la participación y también poner sobre la mesa
cómo los conflictos y cómo la violencia ha afectado de manera específica y cuáles son las necesidades específicas que en cada caso de conflicto armado las mujeres tienen y cómo se deben abordar estas necesidades en los procesos de reconstrucción una vez que los conflictos y la violencia armada de mayor nivel se ha reducido o se ha finalizado. Porque si nos retrotraemos en el tiempo a décadas atrás, a bastantes décadas quizás, a la mujer no se le incluía de ningún modo en los procesos de paz. Bueno, como generalmente tampoco ninguna decisión de altos gobiernos, ¿no? Efectivamente, los procesos de paz han sido espacios especialmente excluyentes para las mujeres, puesto que normalmente, ¿no?, las negociaciones encaminadas a poner fin a la violencia han estado protagonizadas por aquellos actores que han participado activamente, ¿no?, en la violencia armada, bien sea pues representantes de fuerzas armadas, de ejércitos, representantes de gobiernos y por otro lado también pues las élites de los grupos armados, de las guerrillas, es decir, de aquellos actores armados no regulares que han participado en estos conflictos armados. Estas élites políticas y militares mayoritariamente han sido hombres a lo largo de la historia y de hecho siguen siéndolo en la actualidad, ¿no? Y por lo tanto quienes participan de una manera numéricamente abrumadora en las negociaciones de paz han sido y siguen siendo mayoritariamente hombres. Sí, porque a pesar de los avances normativos, sobre todo tras esa resolución 1325 con la que comenzábamos la entrevista, María, se mantienen todas esas desigualdades de género, ¿no?, en el ámbito de la política internacional. Sí, el ámbito de la política internacional es un ámbito en el que las desigualdades de género son muy manifiestas y evidentes, aunque es verdad que en los últimos años pues ha habido algunos pequeños avances, pero es un ámbito, como decía, profundamente masculinizado y muy impregnado también por las lógicas del patriarcado y de hecho si analizamos instituciones, ¿no?, que aparentemente pueden tener pueden parecer que han avanzado más en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, como pueda ser la propia Naciones Unidas, ¿no? Observamos que a día de hoy todavía no ha habido ninguna secretaria general de esta organización, es decir, que las mujeres lo tienen muy difícil para llegar a los niveles más altos de toma de decisiones y se siguen reproduciendo pues esos espacios excluyentes y patriarcales en los que el acceso de las mujeres es extraordinariamente difícil. ¿Por qué es tan complicado ya no quizás acabar, pero por lo menos reducir todo este escenario, toda esta realidad que nos está contando? Bueno, porque las desigualdades de género persisten muy notablemente en la sociedad, ¿no? Y aunque es verdad que en algunos ámbitos ha habido avances, todavía queda muchísimo por avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sobre todo, ¿no?, en este caso en el reconocimiento del derecho de las mujeres a tomar parte en los ámbitos de decisión. Además, los conflictos armados agravan muchísimo las desigualdades de género. Y esto pues tiene consecuencias en el ámbito de la construcción de la paz. Las negociaciones de paz no dejan de ser también un espacio de ejercicio de poder y por lo tanto para que las mujeres puedan participar tiene que haber una apertura y un reconocimiento, ¿no?, a la importancia de la inclusividad, de generar procesos más inclusivos, más democráticos en definitiva y mucho más abiertos a la participación, no solo de las mujeres, sino también de todos aquellos grupos sociales, aquellos colectivos, ¿no?, aquellos sectores de la población que tradicionalmente han estado excluidos, como puedan ser pues pueblos indígenas, la población LGTBI, minorías étnicas, culturales, lingüísticas, es decir, que se necesita una democratización en un sentido muy amplio de la construcción de la paz y de manera muy específica de las negociaciones de paz. En el fondo, María, quizás estamos hablando de una lucha de poder, sobre todo del patriarcado tradicional que se resiste a perder sus cuotas. Efectivamente, este es un ámbito es un factor muy importante, ¿no?, para que los espacios sean más representativos. Quienes los han estado ocupando tradicionalmente
tienen que abandonarlos, al menos parcialmente. Y desde luego, por parte de las élites políticas y militares, ¿no?, de muchos grupos armados, pero también de fuerzas armadas que participan en negociaciones de paz, hay una gran resistencia a la incorporación de las mujeres, ¿no? Y sigue habiendo esta mentalidad clásica de que la paz la tienen que hacer aquellos que han hecho la guerra, cuando desde una mirada de sostenibilidad y de construcción de paz a largo plazo es mucho más sensato pensar que la paz tiene que ser una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad tiene que implicarse en poner fin a un conflicto armado, toda la sociedad tiene que implicarse en ese largo proceso de construcción de paz que sigue al fin de un conflicto armado, y que por lo tanto estas resistencias, ¿no?, de aquellos liderazgos patriarcales y excluyentes, pues poco a poco tienen que ir siendo derribadas para poder lograr procesos de paz inclusivos y sostenibles. ¿En qué procesos de paz pondría como ejemplos donde haya destacado la participación de la mujer? Bueno, la verdad es que no son muchos, porque a pesar de que ha habido importantes esfuerzos, ¿no?, en los últimos años, porque las mujeres han reivindicado en todos los lugares del mundo su participación, todavía siguen habiendo estas resistencias. Pero, por ejemplo, el proceso de paz que hubo en Colombia recientemente, ¿no?, que derivó en la firma de un acuerdo de paz en el año 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, sí que es un proceso que a nivel internacional puede considerarse un hito en este sentido, puesto que aunque se inició sin participación de las mujeres en los espacios formales de construcción de paz, el movimiento de Mujeres por la Paz de Colombia inició pues una importante reivindicación para lograr tener espacios de participación, y finalmente tanto las FARC como el gobierno incluyeron a mujeres en sus delegaciones negociadoras. Se crearon espacios específicos para abordar la cuestión de las desigualdades de género en las negociaciones, y lo que es más importante, se incorporó un enfoque de género de manera transversal a todo el acuerdo de paz, para tener en cuenta e incorporar tanto las demandas de las mujeres, también de la población LGTBI, como sobre todo propuestas, ¿no?, para en todo el proceso de implementación del acuerdo de paz, incorporar este enfoque de género, ¿no?, de reconocimiento de los impactos que el conflicto había tenido y de los derechos de las mujeres en el posconflicto. Y de los procesos de paz, de las negociaciones que podrían estar actualmente en trámite, digamos, realizándose en el mundo, ¿hay alguno que usted destacaría por la participación que está teniendo la mujer, o quizá ninguno? En estos momentos, así al nivel como sucedió con el proceso de paz en Colombia, no hay un proceso que pueda equipararse. Lamentablemente no se extrajeron, ¿no?, lecciones aprendidas de ese proceso, pero sí que es cierto que mujeres de la sociedad civil se están movilizando en contextos como el de Siria para lograr tener una mayor participación, en Myanmar, en muchísimos procesos de paz, ¿no?, en el continente africano. Es decir, que las organizaciones de mujeres de la sociedad civil están movilizadas en todo el mundo exigiendo esta participación. Por ejemplo, aunque desde luego no puede equipararse, ¿no?, al proceso de paz en Colombia, en Afganistán, que en estos momentos, después de que Estados Unidos y los talibanes firmaran también un acuerdo en febrero, en estos momentos el gobierno afgano está en un proceso de negociación con los talibanes, sí se logró que algunas mujeres formaran parte de la delegación negociadora que representa al gobierno en estas negociaciones con los talibanes. Y las organizaciones de mujeres de la sociedad civil de Afganistán están poniendo sobre la mesa muchísimas reivindicaciones que tienen que ver con el reconocimiento a sus derechos humanos y a sus derechos políticos. En líneas generales, María, cuando la mujer, asociaciones de mujeres participan en procesos de paz, ¿suele ser, digamos, que más sencillo alcanzar un acuerdo final, o por decirlo de otra manera, se suele llevar a buen puerto las negociaciones finalmente? Hay algunos estudios que señalan que cuando ha habido procesos de paz más incluyentes con las mujeres, pero también pues con la sociedad civil en general,
es más fácil alcanzar acuerdos de paz y también que estos son más sostenibles. Y además también los datos señalan que en ningún caso el hecho de que se abran los procesos de paz a la participación tiene efectos negativos, ¿no? Porque esto es uno de los argumentos que muchas veces las partes negociadoras esgrimen. María Villellas, investigadora, miembro de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy amable por estar hoy aquí en nuestro análisis internacional en la Radio Autonómica de Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo, muchas gracias. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Vamos a seguir profundizando en el papel de la mujer en la política internacional, pero ahora, si les parece, vamos a echar un vistazo a una mirada particular sobre Iberoamérica. Para ello nos acompaña Ángeles Fernández, que es presidenta de la Fundación Hay Mujeres en Chile, ex asesora también de la presidenta chilena Michelle Bachelet y autora del libro Sueños de Igualdad, crónicas sobre feminismo en Chile. Ángeles, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto, un placer hablar con vosotros y muy buenas tardes. La democracia no paritaria, desde su punto de vista, continúa siendo una de las realidades más extendidas actualmente en el mundo. Bueno, efectivamente sí, la democracia paritaria sigue siendo, lo voy a poner en positivo, una aspiración. Incluso antes de que irrumpiera la pandemia lo veíamos como una aspiración, pero ahora incluso es todavía más fuerte porque los datos que nos va dejando este virus es un tremendo retroceso de la condición femenina en muchos ámbitos, desde el punto de vista sanitario, económico, de la integridad física. Hemos visto que ha aumentado la violencia de género contra las mujeres, entonces sigue siendo una aspiración quizá hoy día mucho más grande, pero yo creo que las personas que nos escuchan, nuestros auditores y auditoras se preguntarán qué se entiende por paridad, ¿eh? Y la paridad es la traducción política del principio de igualdad sustantiva. En el caso de las mujeres, que somos en todas partes, en casi todas las sociedades, un poquito más del 50%, esperaríamos ver eso expresado en los órganos de decisión política, tanto como principio, tanto como derecho, tanto como una regla procedimental. Y por tanto, la paridad es un horizonte de ampliación de la dignidad democrática para hombres y para mujeres. Supone un paso firme hacia la igualdad de género, porque además no solamente busca garantizar la representación igualitaria de hombres y mujeres, sino que amplía las bases de participación de las mujeres en la toma de decisión política en todos los niveles. ¿Por qué cuesta tanto acercarse a esa paridad? Bueno, cuesta mucho, porque ya vemos que el fenómeno, tenemos una situación de una pandemia que ha, de alguna manera, no solamente ha frenado todo lo que estábamos viendo en el mundo de un auge, ¿no?, del clima cultural a favor de la igualdad de género, con los movimientos Me Too o Ni Una Menos, por ejemplo, sino que, cuesta mucho avanzar hacia una democracia en esta condición, en primer lugar, Javier, porque estamos viendo que en el mundo la democracia como sistema, como régimen político, sistema de convivencia, está retrocediendo. Estoy hablando de la democracia a nivel general. Uh-huh. Estamos viendo un avance sustantivo de las autocracias. ¿En qué países está ahora mismo mejor instaurada desde su punto de vista la democracia paritaria? La democracia paritaria aparece como más cristalizada en los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos aparecen en todos los rankings sobre estas dimensiones como los países punteros. Ya estamos hablando de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, y además de manera sostenida en el tiempo, lo cual nos permite creer que son países que difícilmente pueden experimentar retrocesos o regresiones porque ya la tienen como muy consolidada esta dimensión en sus instituciones desde el punto de vista estructural. Pero, por ejemplo, si buscamos hoy día un indicador en el mundo de paridad, de democracia paritaria, por ejemplo, al día de hoy hay 22 gabinetes con equilibrio de género, de los cuales 14 tienen al menos el 50% de ministras, y dentro de estos
está España, estamos hablando, ¿verdad?, de la órbita iberoamericana, está Nicaragua, está Colombia, está Costa Rica y pare de contar. Y ya que usted, bueno, usted es experta sobre todo en América, en América del Sur, como decía en la presentación, fue asesora de la presidenta chilena Bueno, Michelle. sí, trabajé en su segundo gobierno, sí, en Sí, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, concretamente. ujú. Hay un retroceso también porque, bueno, cuando Bachelet presidió Chile hubo un avance bastante importante de toda la cuestión de género. Da la impresión que ahora ha retrocedido no solo en Chile, sino en la región en general. Bueno, claro, claro. Bueno, la medida que retrocede la democracia, obviamente a las mujeres no les va bien, ¿no? A más democracia, a más ampliación de derechos y libertades, mayores posibilidades de que las mujeres vean consolidados y concretados sus derechos. Y lo que usted me pregunta con relación a América Latina, efectivamente es un indicador del hecho de que, por ejemplo, hoy día no tenemos mujeres en la presidencia de ningún país significativo, de ningún país en verdad, cuando esta región del mundo llegó a ser puntera en presencia de las mujeres en los ejecutivos. Pensemos bien que en algún momento América Latina contó con 10 presidentas electas en los últimos 10 años, siendo 3 de ellas reelectas, que es el caso concreto de Bachelet, que usted recuerda, pero también de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy día vuelve como vicepresidenta, está como vicepresidenta, y el caso de Dilma Rousseff. Ahora, el caso de América Latina resulta llamativo, uno, porque hay un proceso social muy fuerte, una demanda social muy fuerte de las mujeres organizadas, de las activistas por una democracia paritaria, muy nítidos. La democracia paritaria aparece como una demanda muy incorporada dentro del discurso público. Y por otro lado, porque además el primer país del mundo donde votaron las cuotas de género, y esto ya lo digo casi como un recuerdo simbólico, su debut efectivo fue con la ley de cupo en Argentina, en el año 91. Por eso incluso se ha llegado a decir que las cuotas de género son de factura netamente latinoamericana. ¿Y por qué esta regresión? Bueno, la regresión se debe a muchos factores. Tenemos ahora un clima político y económico muy adverso, porque obviamente la COVID supone un retroceso en todos los ámbitos. Pero lo que muestra América Latina, bueno, es lo que vemos en muchos países, pero claro, el divorcio entre lo normativo, entre los avances en materia de derechos y de leyes y las concreciones más prácticas. Vemos que, por ejemplo, América Latina cuenta con una batería de instrumentos jurídicos muy importantes en materia de reconocimiento de la democracia paritaria. Tenemos el Consenso de Quito, tenemos el Consenso de Brasilia, tenemos el Consenso de Montevideo, tenemos la norma marco para consolidar la democracia paritaria que se adoptó por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Tenemos una estrategia de Montevideo que se adoptó en la 13ª Conferencia Regional de la Mujer. O sea, instrumentos jurídicos no nos faltan. Pero claro, a la hora de aspirar las mujeres a estar en cargos de representación política en los 3 poderes del Estado, la cosa es muchísimo más difícil, porque las mujeres tienen que sortear muchísimos desafíos y muchísimas barreras, aún incluso contando con ley de cuotas, ¿no?, con mecanismos de cuotas. Yo creo que uno de los aspectos más en los cuales habría que trabajar más, porque esto además, Javier, para responder a su pregunta, son múltiples factores los que interactúan, hay un tema que tiene que ver con los estereotipos de género. Y con el hecho de que todavía se asocia muy fuertemente el liderazgo con masculinidad. Todavía hay elementos vinculados a las características específicas que se asocian al hombre y a la mujer a la hora de dirigir una sociedad o de dirigir una comunidad. Y eso que a nivel mundial tenemos referentes importantes que nos indican lo contrario. O sea, tenemos a Angela Merkel, tenemos a Christine Lagarde o tenemos a Jacinda Ardern. O sea, mujeres que han desarrollado liderazgos eficaces y efectivos. Pero aún así, los estereotipos de género siguen siendo muy potentes. Piense usted, hay una reciente investigación del índice de liderazgo de Reykjavik que arroja incluso una falta de progreso en la percepción pública acerca de la idoneidad de las mujeres para roles de liderazgo cuando se las compara con los hombres en los mismos roles. Y eso es muy preocupante porque nos demuestra que el trabajo por la igualdad de género y la aspiración de una democracia paritaria es muy exigente, exige mucho, sobre todo desde el punto de vista profesional. ¿Cómo se puede romper esos estereotipos de género que usted ha mencionado que asocia liderazgo a masculinidad? Bueno, la respuesta más fácil, es decir, a través de la educación.
Pero la mera educación, una educación con sensibilidad de género, no basta. Yo quiero partir diciendo que efectivamente la aspiración por la igualdad de género es una aspiración que hoy día recorre todas las sociedades que pretenden ser democráticas y que además pretenden tener desarrollo humano. O sea, es una dimensión del desarrollo humano, este concepto acuñado, ¿verdad?, y enarbolado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el PNUD, una cuestión que hoy día está latente en nuestras sociedades. Pero también en esto, Javier, hay mucho de moda y también hay mucho de instrumentalización por parte de la política. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que hay muchas personas dedicadas a trabajar por la igualdad de género, pero que no tienen a lo mejor suficiente conciencia acerca de la exigencia del desafío y también a veces no cuentan con las herramientas adecuadas. Si usted me permite compartirle esto, yo creo que el trabajo por la igualdad de género, por esta dimensión, es la más desafiante y la más compleja que hay a nivel de las políticas públicas, porque trabajar por la igualdad de género supone tener a la vista una constelación muy compleja y multidimensional de fuerzas que son institucionales, son políticas, económicas, culturales, que operan en las instituciones, pero operan también en el lenguaje, la manera como hablamos, operan en el cuerpo, operan a nivel de la psiquis, por ejemplo, los famosos sesgos de género, que hoy día está tan de moda denunciarlos. Entonces, cuando tú trabajas por la igualdad de género, para producir cambios significativos, hay que hacerlo de manera muy sincronizada y coordinar muchos planos. El plano de la cultura, el plano donde ahí juega la educación no sexista un rol muy importante, el plano de las reformas institucionales, pero también el plano de la acción cotidiana. Y esto hay que hacerlo a través de acciones que exigen además una coordinación muy grande entre todos los actores políticos. Pensemos, por ejemplo, en el caso concreto de España, donde tenemos un sistema de gobernanza multinivel, donde está el nivel local, el nivel provincial, el nivel autonómico, el nivel central, y luego todo esto hay que coordinarlo también con el espacio común europeo. Y eso exige que los actores que trabajan por la igualdad de género tengan mucha conciencia de la importancia de la sincronización y de la, digamos, de la coordinación. Y esto es muy importante además pensarlo y es muy, agradezco mucho que usted me invite a esta reflexión porque estamos a puertas de un nuevo 8 de marzo. ¿Existe sexismo institucional en Iberoamérica desde su punto de vista? Bueno, sí, yo creo que el sexismo ya está muy entronizado, ¿no?, en las instituciones. Y eso, por ejemplo, en los estudios, ¿verdad?, que se hacen, investigaciones, estudios de caso, entrevistas que se le hacen a las mujeres políticas, ellas lo denuncian y lo declaran. Dicen, bueno, hemos logrado estamos en las instituciones donde se toman decisiones, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en los partidos políticos, en la Judicatura, etcétera, pero una vez que entramos allí, el clima, la cultura de esa institución sigue siendo tremendamente, digamos, masculinizada, ¿no?, y machista. Y por no nombrar, además, Javier, otra realidad en la cual América Latina lamentablemente exhibe ratios muy preocupantes, que es la violencia política de género. Mujeres que llegan a las instituciones o que entran a los partidos políticos y tienen que experimentar este tipo de violencia. El salir de ese círculo, ¿cómo es posible que la mujer sea capaz de romper con esos problemas una vez que alcanza las instituciones? Bueno, yo creo que la primera condición es hablar sobre esto y yo creo que las mujeres hoy día lo están haciendo. ¿Por qué? Porque además las mujeres están entrando, gracias a la ley de cuotas, de manera más mayoritaria en las instituciones. Antes, cuando había muy poquitas mujeres en las instituciones, pues normalmente entraban, callaban y sufrían esta condición. Hoy día esto, en primer lugar, se le está poniendo voz, es importante. En segundo lugar, es muy importante la conciencia que tenga la institucionalidad pública con relación a esto. Que las mujeres que son representantes políticas al interior, por ejemplo, de sus partidos, también lleven este tipo de problemas. Pues Ángeles Fernández, presidenta de la Fundación Hay Mujeres en Chile, ex asesora de la presidenta chilena Michelle Bachelet y también autora del libro Sueños de Igualdad, crónica sobre feminismo en Chile. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer tenerla hoy con nosotros aquí en nuestro análisis internacional en la Radio Autonómica de Canarias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, Javier. Un buen día para todos sus auditores. Terminamos aquí nuestro análisis internacional con esta visión que hemos tenido para el mundo de la mujer en el campo de las relaciones internacionales. Volvemos en la próxima semana. Adiós.